Este vídeo es una respuesta al vídeo del economista Juan Ramón Rayo, en el que lleva a cabo un intento de refutación de la teoría del valor trabajo de Marx. La crítica está dividida en los siguientes puntos. En este vídeo contestaremos a los dos primeros y en la segunda parte continuaremos con el tercero y el cuarto. Antes de nada, aclarar que la teoría del valor trabajo fue originalmente desarrollada por Adam Smith y David Ricardo. Marx únicamente corrigió y criticó diversas cuestiones y la llevó a su conclusión lógica. La teoría del valor trabajo y la ley del valor son dos cosas distintas pero que van estrechamente relacionadas. La teoría del valor trabajo es la teoría que sostiene que el valor de una mercancía viene determinado por el trabajo contenido en ella. En Marx sería más concretamente el tiempo de trabajo socialmente necesario. La ley del valor explica cómo las dinámicas del capitalismo, la producción privada e individual, la competencia, la oferta y la demanda, etc., hacen que las mercancías tiendan a intercambiarse por sus valores. A pesar de que Rayo introduce su vídeo con una descripción de los conceptos principales de la teoría del valor trabajo de forma medianamente acertada, no explica esta diferencia y no pone de relieve la cuestión central de la ley del valor de Marx. La cuestión es que la ley del valor de Marx no es realmente una teoría de precios, sino una explicación de cómo ciertas relaciones de producción organizadas de determinada forma originan, en el curso del propio movimiento social, un conjunto de tendencias y fuerzas actuantes que acaban imponiéndose objetivamente. Por lo tanto, tenemos que en el capitalismo hay una serie de dinámicas que hacen que las mercancías tiendan a intercambiarse por sus valores, más concretamente por sus precios de producción. Esto no es aplicable a todos los valores de uso, puesto que hay ciertos valores de uso que no están sometidos a dichas dinámicas propias del capitalismo. Un cuadro único de Van Gogh no tiene competidores, no se pueden ofertar más. Que las mercancías tiendan a intercambiarse por sus valores quiere decir que las mercancías tienden a intercambiarse en base al trabajo que cuesta producirlas, al trabajo humano en general, esto es, el trabajo humano abstracto. Por eso, una vacuna cuesta más inicialmente hasta que empieza a producirse en cadena, independientemente de la valoración de los consumidores. Por ejemplo, la fuerza de trabajo se compra por su valor, es decir, el valor que cuesta la reproducción de la misma. En otras palabras, que los salarios en casi su totalidad se corresponden con lo que cuesta mantener y reproducir la vida del trabajador y por extensión su familia. Actualmente, con la precarización de los trabajos, muchas veces esto no ocurre así. Al haber más trabajadores en paro, los capitalistas pueden permitirse pagar menores salarios y por eso ya no alcanzan ni para comprar lo necesario para que el trabajador pueda vivir. Y hay que dejar claro que no es el tiempo de trabajo individual, sino el trabajo socialmente necesario lo que determina la magnitud del valor. La empresa menos eficiente tardará más horas en producir la misma cantidad de valor social. Desde una perspectiva individual, la empresa menos eficiente crea más valor, puesto que emplea más horas de trabajo en producir la mercancía. Pero este valor es incapaz de realizarse en el mercado en su totalidad, puesto que la mayoría de las otras empresas son capaces de producir la misma mercancía en menos tiempo. Al producirla en menos tiempo, esa mercancía tendrá menos valor y por ende menor precio. Esto provocará que en la esfera social, la empresa menos eficiente haya tardado más en generar la misma cantidad de valor que el resto de empresas. Ahora sí, habiendo entendido esto, veamos qué es lo que argumenta Rayo en contra de la teoría del valor trabajo y la teoría de la explotación de Marx. Primer error o primer problema. La arbitraria selección que efectúa Marx de cuál es el denominador común de las mercancías que participan en un intercambio. Recordemos que Marx afirma que dos mercancías que son intercambiadas solo tienen en común ser fruto del trabajo humano, pero esto es evidentemente falso. Otras cosas que pueden tener en común, otras propiedades que pueden tener en común son sus propiedades naturales, por ejemplo su peso. O también, de manera todavía más fundamental, podríamos decir que lo que tienen en común dos mercancías intercambiadas es que son fruto de la energía que se puede haber canalizado a través del ser humano o no. De hecho, fijémonos que esta teoría sería una teoría bastante más general que la teoría del valor trabajo. Al fin y al cabo, el trabajo humano no es más que una forma de aplicar energía. Simplemente descarta, sin justificar, sin argumentar, que esas otras características que acabamos de citar sean las que puedan determinar esos valores de cambio. ¿Cómo que salta a la vista? Es decir, esto no es un argumento, esto no es una forma de razonar. Marx no llega y dice simple y llanamente que lo único que pueden tener en común dos mercancías que son intercambiadas es ser fruto del trabajo humano.
Lo que dice Marx es que no puede establecerse ninguna relación cuantitativa entre valores de uso basándose en aspectos cualitativos, es decir, en sus propiedades materiales. Un libro no puede compararse cuantitativamente con un refresco, ni una silla puede compararse cuantitativamente con un corte de pelo en base a ninguno de sus atributos físicos. ¿Acaso un corte de pelo tiene propiedades como peso o color? ¿Qué sentido tiene basarse en atributos materiales arbitrarios que no comparten todas las mercancías para establecer relaciones cuantitativas? A continuación, en su vídeo, Rayo añade este fragmento de El Capital y explica que Marx descarta sin justificar esos otros denominadores comunes. Evidentemente, esto no es así, sino que por el contrario, Marx lleva a cabo un desarrollo lógico en el que describe por qué es preciso abstraerse de las propiedades cualitativas de las mercancías. Esos otros posibles denominadores comunes hipotéticos que menciona Rayo necesitan cumplir tres condiciones. La primera es aplicarse a todas las mercancías, la segunda es ser cuantificable y la tercera justificarse desde una visión histórico-social de conjunto. El peso, por ejemplo, no es algo que pueda aplicarse a todas las mercancías. Un corte de pelo, un tratamiento de belleza o un trabajo de edición de vídeo no cumplen este requisito, por lo que quedaría descartado sin necesidad de ver si cumple los otros dos. Siguiendo la misma línea, podríamos nosotros poner otro ejemplo y decir que lo que tienen en común todas las mercancías es que forman parte del universo. Pero que formen parte del universo no es algo cuantificable y tampoco se puede justificar desde una visión histórico-social. Otro ejemplo que pone Rayo es el de ¿por qué no es la energía empleada para producir un bien lo que le da valor? La energía en general, no únicamente el gasto fisiológico humano. Precisamente por lo mismo por lo que Marx dice que las máquinas o los animales no generan nuevo valor, sino que lo transfieren. La ganancia extra que estos pueden ofrecer eventualmente es pura renta o bien plusvalía extraordinaria. En el próximo vídeo nos extenderemos en esta cuestión de las máquinas y los animales. A ver, aquí la clave está en entender que las mercancías no son escasas en la práctica, sino que lo son en relación a si se han producido suficientes o no en un determinado ciclo productivo, por lo que tenemos que ser honestos intelectualmente y entender cuál es el ámbito de estudio y análisis que nos ocupa. A lo que hay que atender es a cómo las mercancías se intercambian entre sí en una sociedad de productores privados e independientes que relacionan sus trabajos a través del mercado y cuya escasez está determinada por el trabajo. De lo que se trata es de ver cómo este análisis nos muestra la existencia de una propiedad social que permite hacer de los valores de uso valores de cambio. Es aquí donde vemos que este ejemplo no cumple el tercer requisito de justificarse desde una visión histórico-social de conjunto. La propiedad social, propia de una sociedad productora de mercancías que es cuantificable y común a todas ellas, es el trabajo humano abstracto. En la sociedad capitalista, tal y como dice Marx, la riqueza se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías y la mercancía como su forma elemental. En una sociedad configurada de esta forma, existe una relación mediada, es decir, indirecta entre los trabajos concretos privados e independientes a través de la forma mercancía. Que la variedad de productos cualitativamente distintos, resultado de trabajos muy diversos, puedan intercambiarse entre sí, nos indica que hay algo que es común, de la misma magnitud. Lo común, como hemos dicho, es que son productos del trabajo humano abstracto, que es la forma necesaria que toman los trabajos concretos al confluir en el mercado en la forma mercancía. El trabajo no ya en su aspecto estrictamente individual, sino en su aspecto social. Esta comparación mediada por el intercambio es, por tanto, de naturaleza puramente social, puesto que en ninguna de las propiedades materiales de la mercancía se puede encontrar su valor. Pero ¿cómo llega Marx a la conclusión de que el denominador común ha de ser el trabajo humano abstracto? Marx no selecciona de forma arbitraria el denominador común, sino que hace un análisis dialéctico y sigue una lógica determinada. Para describir esta lógica que despliega Marx, antes de nada debemos poner de relieve que, a diferencia de lo que se defiende en el pensamiento liberal, la propiedad privada no es ni mucho menos un derecho natural del ser humano, sino que es algo histórico. Para entender que la propiedad privada, y más específicamente la propiedad privada capitalista, no es algo uniforme y universal, y ni mucho menos lo ha sido a lo largo de la historia, vamos a poner el foco en el mundo feudal. En el feudalismo, las relaciones económicas y sociales eran bastante simples. Existía un feudo, es decir, un territorio extenso formado por las tierras que un rey o un noble otorgaba a otro señor feudal.
Dentro del feudo existían los mansos, que eran parcelas de tierra que el señor feudal concedía a los campesinos libres o a los siervos a cambio del pago de unas rentas. La clase de los campesinos dependía de algún señor, ya fuera por nacimiento o por herencia. Los siervos no eran dueños de sí mismos, ya que formaban parte de la gleba o tierra, y no podían abandonarla sin el consentimiento del señor. En ocasiones, algunos campesinos libres eran propietarios de sus tierras, pero la mayoría vivía en el feudo trabajando en las tierras del señor y estaban sujetos a ciertas restricciones a pesar de que gozasen de numerosas libertades respecto a los siervos. Por lo tanto, tenemos que los campesinos y su familia, a pesar de las explícitas relaciones de dominación, tenían el derecho de apropiarse del fruto de la tierra que trabajaban a cambio de darle parte de este fruto al señor feudal. Al mismo tiempo, el señor feudal no podía echar a esos campesinos para sustituirlos por otros, ya que esas tierras estaban asignadas a esos campesinos, de forma que el señor feudal tampoco podía decidir sobre lo que debían cultivar. El campesino tenía su tierra y la trabajaba, produciendo aquellas cosas que necesitaba para vivir. La intención aquí es resaltar el carácter de la propiedad feudal para poder comprobar que no existía la propiedad privada tal y como la entendemos actualmente. En síntesis, en este orden de cosas, vemos que el trabajo es directamente social y está acotado. Vemos que las necesidades de la subsistencia humana guían y dirigen el trabajo, que los resultados corresponden exactamente a las intenciones y necesidades de las personas y que independientemente de la escala de la producción, las relaciones económicas muestran una gran simplicidad y transparencia. Más tarde, la aparición de la propiedad privada de la mano de la acumulación originaria lleva a la exclusión de la mayor parte de la población, el campesinado, de una forma brutal y violenta, viéndose estos en la necesidad de migrar masivamente a las ciudades. Se separa aquí a los trabajadores de los medios de su trabajo, de los medios de producción, aquellos elementos que sirven al hombre para producir los bienes necesarios para su subsistencia. Es a partir de estas condiciones que nace el trabajo asalariado. Gracias a que existen grandes masas de trabajadores desposeídos de sus medios de existencia y otros que los acaparan. En este punto, lo único que pueden vender los trabajadores desposeídos es su fuerza de trabajo, la cual es comprada por los propietarios privados como si de otra mercancía más se tratase. Esta apropiación de los medios de producción por parte de unos pocos rompe con esa producción directamente social, dando paso a la producción privada e independiente. Esta producción privada e independiente y la división del trabajo resultan en una economía de mercado, una economía en la que acaba dominando el capitalismo. Bajo este tipo de relaciones sociales, en las que los productos del trabajo pasan a ser producidos para el intercambio casi en su totalidad, en las que existe una división social del trabajo y en las que la producción es privada e independiente, es precisamente donde dichos productos del trabajo toman la forma necesaria de mercancías. Aquí, las relaciones entre productores pasan, pues, a estar mediadas por la forma mercancía a través del mercado, dejando así de ser relaciones directamente sociales. La cuestión es que aquí, las cosas actúan como portadoras de relaciones sociales porque estas relaciones ahora están mediadas por objetos. Nosotros, aquí, como seres humanos, solo entramos en contacto unos con otros en la esfera del intercambio. Por tanto, es en este punto en el que los trabajadores son separados de los medios de producción donde vemos que la mercancía, en su condición de tal, se despoja de sus cualidades para adquirir una existencia abstracta y cuantitativa. Estas abstracciones cuantitativas se forman necesariamente y adquieren una existencia independiente en el curso del proceso social de cambio. Vemos de hecho que en el mercado esta abstracción cuantitativa se materializa en dinero. El carácter distintivo del trabajo en la sociedad moderna es que cada uno produce lo que no necesita absolutamente. Es decir, bajo esta forma de producir para el cambio, se ve de forma clara que a mí, como productor de camisetas, no me importa en absoluto el valor de uso de cada una de ellas. Para mí, esas camisetas son simplemente un valor de cambio. Lo mismo ocurre con el resto de productores que producen la comida que consumo, los zapatos que llevo, los libros que leo, etc. El caso es que para yo poder obtener esas mercancías que necesito, tengo que hacerlo por medio del mercado a través del intercambio, y es precisamente en esta dinámica social del intercambio donde a espaldas de todos los agentes económicos ocurre la abstracción real de los distintos valores de uso y los trabajos concretos que los producen. Es por estas mismas dinámicas del cambio que el trabajo social dividido en un grupo dado, de un país, de una sociedad, se restablece como totalidad bajo la forma de un trabajo social medio.
Por el cambio, por la competencia entre los productores, que arruina a los menos hábiles y a los peor equipados, la sociedad fundada sobre el cambio y el comercio distribuye la productividad de que dispone, la reparte entre las diferentes ramas de la producción según el conjunto de necesidades existentes y las posibilidades del mercado. Este proceso escapa al control y a la voluntad de los hombres, se cumple objetivamente como un proceso natural y se traduce objetivamente brutalmente mediante la ruina económica, las eliminaciones y las quiebras. Es así como se explica que los distintos productos de los distintos trabajos, más simples o más complejos, se relacionan entre sí a través de su valor, es decir, del trabajo humano abstracto cristalizado en ellos. De nuevo, no se está explicando por qué el elemento común no puede ser cualquiera de los otros, y muy en particular el que dice la teoría subjetiva del valor, a saber que son bienes útiles con respecto a las necesidades humanas. Rayo dice que realmente lo que tienen en común dos mercancías que se intercambian es que son bienes relativamente escasos con respecto a las necesidades humanas que pueden satisfacer. Esto en realidad es contradictorio con lo que él mismo dice en el resumen que hace al inicio sobre la teoría del valor-trabajo, ya que él mismo reconoce que el objeto de estudio de la teoría de Marx es la de bienes reproducibles, esto es, valores de uso que en la práctica no tienen un stock limitado. Al decir valores de uso reproducibles, decimos de forma implícita que se pueden ofertar más si la demanda lo requiere, lo que implica que esta escasez y por tanto la riqueza están determinadas por el trabajo. Rayo, aparte de afirmar el hecho de que los bienes se intercambian en base a su escasez con respecto a las necesidades que pueden satisfacer, dice también que esto está implícito en la teoría de Marx, ya que Marx dice que un objeto sin valor de uso no llega a ser mercancía. No, esto es lo que dice Marx. Ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Lo que explica Marx es que para que algo tenga valor, lo cual ya hemos dicho que es una propiedad social, debe ser útil socialmente, es decir, que debe satisfacer necesidades. Lo que Marx está diciendo aquí es que el valor de uso de una mercancía es condición necesaria pero no suficiente para que ésta pueda tener valor de cambio, y que tanto la escasez como la riqueza dependen del trabajo humano. Lo que determinan las preferencias y las utilidades es qué se produce y por qué, no la magnitud de valor de aquello que se produce. Hay que entender bien esta diferencia. Pero independientemente de esto, la utilidad que alguien puede obtener de un bien es algo subjetivo, por lo que no es cuantificable. Es precisamente por esto que los economistas austríacos niegan que en los intercambios exista ninguna sustancia común. Pero en el mercado, por el contrario, podemos ver de forma clara que las mercancías se intercambian de forma equivalente en relación a sus precios. Por otro lado, el hecho de que esta teoría se sustente en las preferencias subjetivas de los consumidores hace que no sea contrastable con la realidad. Los austríacos afirman que estos bienes pueden ser ordenados por los consumidores en una escala de preferencias, pero no podemos saber cuánto la prefiere respecto a la otra. Aún así, el ordenamiento de la utilidad es algo imposible, ya que cuando salimos del ejemplo simplista del intercambio de dos mercancías y nos enfrentamos a un gran conjunto de ellas en el mercado, es obvio que tal escala de preferencias no puede darse. Marx, en el primer capítulo de El Capital, dice: si con poco trabajo se lograra transformar carbón en diamantes, estos podrían llegar a valer menos que ladrillos. Vamos, que si el desarrollo técnico permitiese producir diamantes de forma mucho más sencilla y por tanto reducir notablemente el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos, los diamantes pasarían a valer muy poco. La cosa es que este supuesto es ya una realidad. Muchos fabricantes de joyas están empezando a vender diamantes sintéticos creados en laboratorios, cuya pureza y dureza son mayores que las de los diamantes naturales, y a pesar de que tengan mejores propiedades, su precio es mucho más reducido. Se podría objetar que ahora los consumidores lo valoran menos, ya que al no ser natural no lo valoran tanto, pues lo natural es más exclusivo. Pero ¿qué sentido tiene esto? En esta objeción va implícita una fetichización de la mercancía, puesto que sin darse cuenta le atribuyen al diamante sintético un supuesto menor valor de uso y por tanto un menor precio, pero en realidad el mayor valor del diamante natural respecto al sintético lo da la dificultad y el tiempo de trabajo socialmente necesario para extraerlo. Es justo eso lo que lo hace más exclusivo. Esto es a lo que se refiere Marx cuando dice que lo que se hace constantemente es comparar trabajos,
pero no de una forma directa, sino a través de la dinámica social del cambio y la competencia, algo que ocurre a espaldas de los hombres. Marx lo describe así: lo que interesa ante todo en la práctica a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. En qué proporciones, pues, se intercambiarán los productos. No bien esas proporciones, al madurar, llegan a adquirir cierta fijeza consagrada por el uso, parecen deber su origen a la naturaleza de los productos del trabajo, a las mercancías mismas. Apreciamos aquí nuevamente cómo los economistas neoclásicos aíslan los hechos y simplemente analizan las modalidades psicológicas superficiales, dejando de lado las fuerzas actuantes, el cambio, las tendencias, las contradicciones y las diversas determinaciones. Estos economistas aíslan los hechos y únicamente analizan los fenómenos superficiales precisamente debido a que el proceso que hemos descrito se desvanece detrás de sus resultados y hace parecer que los mercados, la búsqueda de la riqueza, la estratificación social y la guerra fueran parte de la naturaleza humana. De esta forma, los objetos y las relaciones que los propios humanos provocamos se nos presentan como una fuerza externa a nosotros. La máquina aparece como devoradora de vida, el lugar de trabajo como una prisión temporal, la mujer indigente de la esquina como alguien que no tiene ninguna meta en la vida o que no se ha esforzado lo suficiente. Todo esto es a lo que Marx le da el nombre de fetichismo, relaciones sociales que parecen no ser obra nuestra. Y es aquí donde va implícito el idealismo de los economistas austriacos. Pero Marx reconoce que hay otras mercancías que no son reproducibles a través del trabajo humano, que se intercambian en el mercado y que tienen, a su vez, un valor de cambio. Entonces, si hay mercancías, por ejemplo, recursos naturales, bienes que son únicos y exclusivos y que no se pueden reproducir, por ejemplo, cuadros de Picasso, y que no se pueden reproducir nuevamente a través del trabajo humano. Si Marx reconoce que todo esto existe y que cuando llega al mercado tiene un valor de cambio, es evidente que se producen otros intercambios donde el elemento común no es el ser fruto del trabajo humano, el elemento común será otro. Rayo comenta que es contradictorio el hecho de que Marx reconozca que hay bienes que tienen precio y no son productos del trabajo humano y que a pesar de esto se intercambian en el mercado. Esto es lo que dice Marx. Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc. La tierra en sí misma no tiene valor, puesto que es algo que encontramos directamente en la naturaleza, pero sí precio y este se expresa en forma de renta por el hecho de tener la capacidad de poseerlo o explotarlo. Por otro lado, el viento, por ejemplo, transformado por medio del trabajo en electricidad, sí posee valor. Es por esto que los distintos tipos de fuentes de energía tienen valores y costes muy distintos a pesar de que generen lo mismo, esto es, electricidad. También es preciso destacar lo que dice Marx unas cuantas líneas después de decir aquello de que una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. La existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una actividad productiva especial, orientada a un fin, la cual asimila a necesidades particulares del hombre materiales naturales particulares. Por otro lado, para las obras de arte y bienes de este tipo, ya lo describía muy bien Ricardo. Existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y por tanto, su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Ciertas estatuas y cuadros raros, monedas únicas, todos ellos pertenecen a este grupo. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo originariamente necesaria para producirlos, y varía con la diversa riqueza y las distintas inclinaciones de quienes desean poseerlos. Sin embargo, estos bienes constituyen tan solo una pequeña parte de todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. La mayoría de los bienes que son objetos de deseo se procuran mediante el trabajo, y pueden ser multiplicados, no solamente en una nación, sino en muchas, casi sin ningún límite determinable, si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. Por tanto, al hablar de los bienes, de su valor de cambio y de las leyes que rigen sus precios relativos, siempre hacemos alusión a aquellos bienes que pueden producirse en mayor cantidad, mediante el ejercicio de la actividad humana, y en cuya producción opera la competencia sin restricción alguna. Todo esto significa que hay, en efecto, valores de uso que se intercambian en el mercado, pero que no están mediados por el trabajo.
La ley del valor no actúa sobre ellos y por tanto su precio se explica por otras razones. Tras todo esto, en este punto, es fácil entender por qué insistimos tanto en que los valores de uso no reproducibles no están regidos por la ley del valor que Marx describe, ya que no están sujetos a la competencia, no se pueden producir a voluntad. Segundo problema. El tiempo de trabajo socialmente necesario, que como sabemos es lo que determina el valor de cambio de las mercancías, es un concepto vago y endógeno a la demanda. ¿Por qué es un concepto vago? Pues en esencia porque no existe una unidad homogénea de trabajo abstracto al que reducir los distintos trabajos concretos y heterogéneos que tienen lugar dentro de una economía. Las horas de trabajo del granjero y las horas de trabajo del cirujano no son homogéneas en su intensidad. Por tanto, para poder comparar horas de trabajo de distintas intensidades, de trabajo concreto de distintas intensidades, es necesario reducir esas horas de trabajo concreto con distintas intensidades a horas de trabajo abstracto. Se considera que el trabajo más complejo, por ejemplo el del cirujano, es igual solo a un trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. Y este es el problema. El problema es que cómo establecemos la relación multiplicada que existe entre el trabajo simple, por ejemplo, de un granjero, y el trabajo complejo de un cirujano. Los diferenciales de intensidad de trabajo no pueden medirse por los diferenciales de los precios de mercado de las mercancías producidas. ¿Y por qué razón no podemos hacer esto? ¿Qué es lo que nos sugiere Marx? Pues porque el propio Marx, en el volumen 3 del Capital, nos explica que los precios de mercado, que es lo observable, no coinciden necesariamente con sus valores de cambio. Que los precios de mercado de las mercancías pueden fluctuar por encima o por debajo de sus valores de cambio. Por tanto, apelar al tiempo de trabajo socialmente necesario para aproximar el valor de cambio de una mercancía, por necesidad será un concepto muy vago, muy indefinido, porque las distintas horas de distintos trabajadores no valdrán lo mismo y no tendremos forma de saber cuánto vale cada una de ellas, porque los precios de mercado no serán un indicador para conocer esto. Por tanto, al final, Marx está cayendo en la arbitrariedad absoluta en la determinación de los precios. Lo que Rayo trata de presentar como una contradicción no es más que parte del proceso dialéctico de abstracciones y concreciones que Marx desarrolla. Marx muestra explícitamente que existen divergencias entre valores y precios, pero que a largo plazo y con los datos suficientes los precios tienden a coincidir de media con sus valores, por lo que no existe ningún problema en ello y de hecho es algo comprobable, solo que no de forma directa sino estadísticamente. En otras palabras, que la posibilidad de la reproducibilidad de las mercancías por un lado y de la competencia por el otro hacen que los efectos potencialmente distorsionadores de los desequilibrios entre valores y precios no puedan operar, al menos en el medio y largo plazo. Lo que hay que matizar y dejar especialmente claro es que valores y precios son, en esencia, el mismo concepto en niveles de abstracción distintos, siendo el precio la forma dineraria del valor, la forma más determinada. Existen diversos estudios con datos reales de economías de distintos países que replican la ley del valor de Marx, con resultados muy precisos. Los dejamos enlazados en la descripción. Sobre la cuestión en sí, de la reducción del trabajo abstracto al complejo, hay que remarcar que la cuestión no radica en ver cómo se hace la reducción de trabajos complejos a simples, sino cómo se reducen los distintos trabajos concretos, simples o no, a trabajo abstracto. La cosa es que, contrariamente a lo que afirma Rayo, no es una reducción vaga y arbitraria, sino que, tal y como llevamos explicando a lo largo del vídeo, es una abstracción que ocurre de forma necesaria y real, puesto que se lleva a cabo indirectamente por una relación mediada entre los trabajos concretos, privados e independientes a través de la forma mercancía. Marx define el trabajo simple como aquel que se puede desempeñar con el nivel de cualificación medio, es decir, el nivel de cualificación normal y general, el que no requiere un gasto especial de fuerza de trabajo. Esto no quiere decir que sea algo inmutable y estático, sino que por el contrario es algo en constante cambio. Entendiendo todo lo explicado anteriormente, es fácil comprender que es inútil tratar de buscar una fórmula matemática que explique cómo X, trabajo concreto, se iguala a Y, trabajo concreto. Esa no es la cuestión. Para que un corte de pelo y 3 camisetas puedan intercambiarse entre sí, es necesario que ambos bienes se abstraigan de su valor de uso, es decir, de sus propiedades físicas concretas y por tanto se conviertan en valores de cambio.
Cuando decimos que el trabajo complejo se puede reducir a unidades más pequeñas de trabajo simple, Rayo no comprende que no es Marx o cualquier otro analista quien debe medir o llevar a cabo esta reducción de trabajo complejo a trabajo simple, sino que es un proceso que ocurre a espaldas de los agentes económicos, de forma inconsciente, en el propio funcionamiento del sistema, en la propia dinámica del cambio. También vemos que en el desarrollo de su argumentación, Rayo confunde constantemente cualificación con intensidad, dos aspectos totalmente distintos. Ante esto tenemos que resaltar que distintas intensidades pueden darse en trabajos iguales, mientras que la complejidad es siempre la misma entre trabajos iguales. Lo que se deriva de todo esto es que en el mercado se comparan trabajos de forma indirecta y no necesariamente consciente. Tal y como dijimos antes, esto es así precisamente en una sociedad en la que los productores ya no forman parte de una comunidad social. El trabajo es social y se encuentra al mismo tiempo separado de la sociedad. Este carácter social que el trabajo no puede perder y que es mediado por el mercado, se escapa al control y a la voluntad y se restablece como un promedio, de una manera indirecta, global, estadística y por tanto adquiere una forma en sí misma exterior a la conciencia que se presenta de forma brutalmente objetiva. El propio Marx reconoce que el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario no es independiente ni de la oferta no laboral ni tampoco de la demanda de las mercancías que tienen un determinado valor de cambio a su vez determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Caso quizá más llamativo incluso, porque incluso hay una modificación retroactiva del valor de cambio, es este que nos proporciona Marx. Fijémonos que aquí Marx lo que está diciendo es: si el tiempo de trabajo socialmente necesario es 1, en buenas condiciones climáticas, cultivamos el algodón ya después de haber incorporado el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una determinada cantidad de algodón, pero, por lo que sea, hay un incendio o hay cualquier accidente y la mitad de la cosecha desaparece, retroactivamente el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en esas mercancías se incrementa. Por tanto, no puede decirse en absoluto que el valor de cambio sea independiente del valor de uso, porque a mayor valor de uso, mayor necesidad de producir esa mercancía, y en la medida en que esa mercancía tenga que ser producida por métodos progresivamente menos productivos, es decir, que requieran un tiempo de trabajo socialmente necesario mayor, el valor de cambio de esa mercancía se incrementará. Y si el tiempo de trabajo socialmente necesario es una variable endógena a la demanda de mercancías y a la oferta no laboral de mercancías, ¿en qué sentido podemos decir que solo el trabajo y las condiciones no laborales de la oferta son las que determinan el valor de cambio? En efecto, Marx dice esto porque el valor no es una propiedad física, sino una expresión de una relación social. Rayo confunde constantemente el proceso productivo con el proceso de intercambio, no entendiendo que es en este último en el que las mercancías realizan su valor, en el que los trabajos individuales pasan a formar parte del trabajo social. Esto significa que no hay retroactividad alguna, sino que el trabajo individual ha de acreditarse como trabajo social en la esfera del intercambio. El proceso de producción y de consumo se determinan mutuamente sin llegar a ser lo mismo. Es por ello que decíamos antes que si una mercancía no puede ser absorbida por el mercado, ya sea bien porque hay sobreproducción o bien porque no hay demanda en absoluto, será inútil el trabajo contenido en ella, no se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Pero tal y como dijimos antes, lo que determinan las preferencias y las utilidades es qué se produce y por qué, no la magnitud de valor de aquello que se produce. Aunque se demande de la misma forma jamón serrano y patatas, el jamón serrano tendrá un valor de cambio totalmente distinto al de las patatas. Si para producir el producto A y el producto B se requiere del mismo trabajo, pero a partir de un momento determinado el producto A aumenta su demanda, su precio aumentará eventualmente, pero a largo plazo, en el momento en el que se estabilicen la oferta y la demanda, seguirá costando lo mismo. Pero en realidad, muchas veces, el aumento de demanda de A y su eventual aumento de precio hará que un mayor número de capitalistas inviertan en fabricar el producto A, por lo que puede ocurrir que debido a esto se desarrollen las fuerzas productivas mucho más rápido de lo que se desarrollan las de la mercancía B, disminuyendo el tiempo de trabajo socialmente necesario del producto A. En este punto, A tendrá un valor menor que B, puesto que el tiempo que se requiere en la sociedad en general para producirlo es menor. A pesar de que se estabilice la oferta y la demanda, ahora ambos tendrán valores distintos, fenómeno que en ningún caso se explica por la utilidad. Aquí apreciamos cómo, en efecto, el consumo condiciona la producción y viceversa, sin que de esto sea responsable la utilidad en sí misma. Rayo confunde esto precisamente porque este proceso se desvanece detrás de sus resultados, de ahí que confunda la utilidad con la magnitud de valor.